Bueno, entonces hagamos eso. Hagamos un video corto primero explicando las cosas que van a necesitar con la comanda, que van a necesitar antes de encarar el tema de los sorts que les va a explicar Valentina. ¿Sí? ¿Qué necesitan saber de sorts antes de empezar? O de métodos de ordenamiento. O primero, empecemos al revés. ¿Qué es un método de ordenamiento? Ustedes explíquenme a mí. Es un proceso mediante el cual, bueno, no me gusta usar la palabra ordenar dentro de la definición. Para empezar, un proceso mediante el cual se ordena No, algún porque yo te conjunto. estoy pidiendo que me expliques qué es un método de ordenamiento, digamos. A mí me dicen un algoritmo. Un algoritmo me gusta más que un proceso, pero sí. Digamos, no está Un mal que digas, proceso. Luca, que es un algoritmo para ordenar elementos, porque básicamente eso. Sí. Eh, entiendo tu. Digamos, entiendo que no quieres usar la palabra dentro de la misma definición, pero es lo que buscaba, básicamente. Que me digan eso. Un método de ordenamiento es un algoritmo que yo aplico a un conjunto de elementos. ¿Para qué? Para que queden en determinado orden. O aplicamos cierto criterio de ordenamiento. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Criterio de orden, no de ordenamiento. Los que vieron discreta. Para que los elementos queden organizados de cierta forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué métodos de ordenamiento o qué algoritmos de ordenamiento conocen que hayan visto en algoritmos uno? Google Sort. Bubble sort. ¿Qué más? Inserción, me dijeron. ¿Qué más? Merge. ¿Merge conocen? Wow. Sí. Me parece que no tenés mucho trabajo hoy, Valentina. Martino. Merge sort, merge sort, selección. Suelen ser los más comunes. ¿Y cuál otro conocen? Lineal. ¿Qué binaria? Hay uno más por lo menos que conocen todos. En general, digo. No de algoritmos uno. En general, digo. Bueno. No se acuerdan, pero vimos Heapsort. Lo vimos la clase Ah, pasada. ¿Algún Sí. tipo de ordenamiento lineal, algo así? Hay muchísimos métodos Sí. de ordenamiento. ¿Sí? Todos sirven. Todos tienen distintas características, obviamente. Creo que algunos de ustedes le dijeron Bubble Sort es una porquería o algo así. ¿Por qué? porque tiene una complejidad alta. ¿Qué es una complejidad? Ahora que sabemos de complejidad, porque en algoritmos uno no habla mucho de complejidad. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué complejidad puede tener Bubble Sort? Creo que lo implementamos en la clase pasada también. Sí, o la N. O de N. Siempre me confundo con lo digo. ¿Por qué O de N. ODN? Porque depende de la cantidad de elementos que tengas vos en Eh, es- el conjunto que quieras ordenar. A más elementos tardás más, entre comillas, ¿no? sí, pero es peor que eso. Uy, ya. No recorres los elementos. Recorres los elementos al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que es el típico problema de tengo un bucle que va de 0 a n, que va con i de 0 a n y el segundo va de 0 a i. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces estoy recorriendo el conjunto de elementos? Bueno, n cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos la sumatoria y buscábamos el primero con el último y quedaba n sobre 2 por n o algo así? O n menos 1 por n sobre 2. Algo así. N cuadrado. ¿Sí? Básicamente, bubble sort es n cuadrado. Entonces, al decir esto, o ya al principio, sin siquiera saber cuál es la complejidad o qué es la complejidad, ustedes ya le dijeron, bueno, Bubble Sort es de los peores porque es lento. ¿Sí? Entonces, al decir eso, ya de alguna forma lo estamos caracterizando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo caracterizamos los métodos de ordenamiento? Ya me dijeron que, bueno, en principio tenemos la complejidad. Complejidad computacional. O complejidad temporal, llamémosle. ¿Sí? Es una de las características que vamos a usar para caracterizar uno de los métodos ordinarios. Y bueno, bubble sort es n cuadrado, quicksort es lo que sea, los que saben lo sabrán, los que no, no. Merge sort es tal cosa, heap sort es tal cosa, que lo vimos, cuál es la complejidad. Entonces, de esa forma podemos caracterizarlos. Pero hay otras características que podemos ver de los métodos de ordenamiento para diferenciarlos unos de los otros.
Complejidad espacial, dice Brandon, puede ser. ¿Qué es la complejidad espacial? Esto es, ponemos comillas, cuánto tarda en ejecutarse. Con muchas comillas, obviamente. ¿Sí? Ya saben lo que es la complejidad. La complejidad espacial, ¿qué sería? ¿Cuánta memoria utiliza? Sí. ¿Está? ¿Cuánta memoria necesita? Pongo memoria entre comillas porque, digamos, puede no llegar a ser memoria RAM, puede ser también espacio en disco, pueden ser otras cosas, ¿sí? Pero generalmente nosotros hablamos de RAM, hablamos de la memoria. ¿Qué otra característica podemos ver de los métodos de ordenamiento? Voto por poner Bogosort en la lista. Pero no los conocen. Digamos, si fuese una clase meme les digo que sí. Si fuese por métodos de ordenamiento meme pongo, no sé, Counting Sort y pongo Radix Sort. Pero, digamos, no sirve para nada. ¿Qué otra característica se les ocurre que podemos usar para diferenciar métodos de ordenamiento? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos un poco relacionado con la complejidad espacial? Habíamos hablado de un caso especial de algoritmos que se pueden aplicar sobre el mismo conjunto de datos sin necesitar duplicar el espacio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? In place. Podemos decir si un método es in place o no es in place. ¿Sí? Ordena los elementos en el lugar, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Hay otra característica que no sé si va a saltar en la clase de hoy, pero que se refiere a si un método es estable o estabilidad. ¿Quién sabe lo que es un método estable? Al flaco que se ocurrió el Bogosor le deben faltar varios jugadores. Esto creo que ahora me acordé. Es verdad, esta fue la pregunta que saltó en el Kahoot que nadie sabe. ¿Qué? ¿Hipsort es estable? ¿Qué es eso? Que preguntaba si Hipsort era estable. Digo, ¿se acuerdan? ¿Qué es un método estable? Yo ¿Alguien cuando se... lo respondí en el Kahoot sin saber, lo entendí como que no se rompe muy seguido. Eso fue lo que mi cerebro agarró ¿Cómo se puede así. romper un método de ordenamiento? Y preguntarle qué es el Kahoot, no sé. Valentina, ¿cómo se rompe un método de ordenamiento? Eh, ¿Qué es estabilidad? Estabilidad, no sé, económica, estabilidad emocional, estabilidad, ¿qué es? No sabemos. Emocional. Bueno, decimos que un método es estable, ¿sí? Es estable si preserva el, el orden relativo de los elementos. ¿Qué? Esta es complicado de ver, por eso de antemano abrí y dije voy a necesitar esto, o me puede servir esto. ¿Sí? Famosa planilla. Hagamos una planilla. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que esto sirva? Hagamos padrón. No, pero padrón. Promedio. Promedio y nombre, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá, tengo a Lucas, tengo a Lucas, tengo a Lucas. Y después tengo a Dante, tengo a Omar. ¿Quién más está en el chat? Ignacio. Tengo otra vez a Dante. Tengo a Ignacio otra vez. Y después tengo a Valentín. Por ejemplo, ¿no? Tengo varios Lucas. Hay varios Lucas. Yo vi que hay varios Lucas en el chat. Yo también. Supongamos que esto tiene promedio 7, este tiene promedio 3, este tiene promedio 5. No sé, pongamos. Vemos C, 0, pobre. Así, ¿no? Supongamos que tenemos esto. ¿Sí? Yo acá, si hago clic acá, puedo ordenarlos por nombre. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí?
mayor a menor, menor a mayor. Puedo ordenarlos por promedio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense lo siguiente, o qué es lo que debería pasar. Fíjense que yo tengo a Ignacio repetido 2 veces, y tengo a Lucas repetido 3 veces, y tengo a Dante repetido 2 veces. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que esto quede un poco más visual? Hagamos, este va a ser algo que no se vea demasiado feo tampoco. Pongámosle ese colorcito ahí, rosadito. Pongámosle a este un color más celestito. Y a este un color más... No, hagamos así. Hagamos rojito, amarillito, si hacemos colores del semáforo. Y verdecito. ¿Sí? Hagamos algo así. ¿Sí? Si ustedes se fijan, están ordenados por promedio. Ahora, no están ordenados por nombre. ¿Sí? Porque viene Ignacio, después viene Lucas, después viene Dante, después viene Lucas. ¿Qué pasa si yo lo ordeno por nombre? Lo que va a pasar es que los 3 Lucas van a quedar en el mismo lugar. En el mismo lugar. Van a quedar uno a continuación del otro. ¿Sí? Entonces yo ordeno de la A a la Z. ¿Y qué pasó? Quedaron los 3 Lucas juntos. Pero fíjense que en ese cambio de orden, antes estaba ordenado por promedio y ahora está ordenado por nombre, el orden relativo de estos elementos quedó igual. ¿Sí? Quedó primero el rojo, después el amarillo, después el verde. ¿Podría haber quedado primero el verde, después el rojo y después el amarillo? Tranquilamente. ¿Por qué? Porque estoy ordenando por nombre, no me importan los demás campos. ¿Sí? Pero como originalmente estaba primero el rojo, después el amarillo y después el verde, y esto preservó el orden relativo de los elementos. ¿Sí? A eso me refiero. Si el orden relativo se mantiene, el método de ordenamiento que se está usando es estable. En este caso es estable. ¿Sí? Si no preserva ese orden relativo, sería no estable. ¿Sí? Si lo hubieras ingresado en otro orden, esos 3 Lucas hubieses mantenido ese orden relativo. ¿Si hubieses ingresado? No sé si entendí. Pero básicamente la idea es esa, ¿sí? Si ahora yo lo ordeno al revés, verde, amarillo, rojo, y vuelvo a ordenar por nombre, si esto se mantiene, ¿ven? Verde, amarillo, rojo, se volvió a mantener el orden relativo. No es que me puso de nuevo el rojo arriba, ¿sí? Yo los tenía ordenados al revés, los volví a ordenar por nombre, y se mantuvo de nuevo el orden entre los 3 elementos, ¿sí? Por más que los 3 Lucas son iguales, porque los 3 se llaman Lucas, no son iguales en el sentido de que este aparecía antes en la lista que este, ¿sí? Si le cambias el promedio a uno, ¿qué? Si a este le pongo 25, por ejemplo. Probemos si querés, pero es lo mismo, ¿sí? A este le pongo, no sé, 99, ¿sí? Gran promedio. Si yo ordeno por nombre, fíjate que el 99 sigue en último lugar. Porque no le importa el otro campo. No es que miró el 99 y dice, ah, le voy a dar. No, no le importa. Lo que le importa es que, como estaban en ese orden relativo, lo mantuvo. ¿Se entiende entonces que es un método estable? Si ahora agregás 3 Facundo, dejen de hacer sí, 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 sí. Digamos, ¿se entiende lo que es un orden relativo? Pero recién no estaba el rojo abajo al principio y después quedaba arriba. No. Tengo un Fueron dos, recorte de pantalla que sí. fueron Ese, dos ahí está. casos distintos. Bueno, pero fue Ah, ok. distinto. Yo dije, Entonces bueno, los saqué recorte tengo, de casos diferentes. los tengo ordenados de menor a mayor por promedio. Si ahora los ordeno por nombre, siguen ordenados relativamente igual. ¿Sí? Si yo ordeno por promedio al revés, tengo verde, amarillo y rojo. Cuando los ordene por nombre me va a aparecer verde, amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque originalmente estaban verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Entonces, eso es un método de ordenamiento estable, un método que mantiene el orden relativo de los elementos. Si no fuese estable, Consulta. sí. Esto es solo para elementos que se repiten, ¿cierto? ¿Se preserva Es eso? que es la idea. Los elementos, Claro, digamos, si el elemento fuese mayor o menor, no va a preservar el orden relativo porque va a tener que aparecer antes o después. El problema es para claro, los no tiene elementos que son sentido. iguales. ¿Cómo sé yo cuál es el orden de los elementos que son iguales? ¿Por qué este Lucas aparece antes que este? Bueno, simplemente porque originalmente este aparecía más arriba en la lista que este. ¿Sí? Entonces, ese orden relativo entre los elementos lo mantiene. Y si ordenás por promedio, se preserva el orden previo de los nombres.
Ponele, sí. Si yo acá tengo Ignacio y Lucas con promedio 3, si ordeno por promedio, esto sería descendente. Si ordeno por promedio descendente, primero debería aparecer Ignacio y después Lucas. ¿Sí? Descendente debería ser. eh, o- lo mismo. Sí, aparece primero Ignacio y después Lucas. ¿Sí? Se mantiene. ¿Está bien? Eso es un método estable. Si el método no es estable, esto no pasa. Bien, yo sabía que la planilla me iba a servir. Siempre tenemos problemas para explicar la estabilidad porque no lo entienden. Incluso hacemos ejemplos con código o lo que sea, pero supongo que esta es la mejor forma de entenderlo. ¿Tiene algo malo que no sea estable? Depende de lo que quieras hacer. Fíjate que acá, si estás armando una planilla, quizás vos querés que se mantenga el orden relativo. Porque decís, bueno, lo ordeno primero por promedio y después ordeno por nombre. Entonces, o al revés, mayor promedio, ¿sí? Y después por nombre. Y digo, bueno, me voy a quedar con una persona con cada nombre, pero quiero quedarme con el mayor promedio. Si esto estuviese desordenado, los promedios estuviesen desordenados, sería medio un despelote. Entonces, de esta forma vos podés ordenar primero por promedio, después por nombre, y ya sabes que dentro de los que tienen el mismo nombre, el que tiene mejor promedio te aparece arriba de todo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, es algo que suele ser útil. Si no te interesa, no importa. Pero hay problemas por los que sí te interesa mantener el orden relativo de las cosas. Bien. Chao. Chao, planilla. Bien. Complejidad temporal, complejidad espacial, si es in place o no es in place, si es estable o no es estable. Creo que esas son todas las caracterizaciones que hacemos en esta materia. Eh, si es... no, no son todos. Si es comparativo. ¿Sí? Este también les cuesta un poco entenderlo hasta que ven esos algoritmos raros de counting sort o de bucket sort. Algunos me dijeron que vieron bucket sort. ¿Qué es un método de ordenamiento no comparativo? O primero, ¿qué es un método de ordenamiento comparativo? Que compara dos elementos del grupo a ordenar. Dos o más. O algo así. Es comparativo cuando se comparan los elementos entre sí. ¿Sí? Tengo que comparar todos con todos. Existen métodos que son no comparativos, en el sentido de que no hace falta que yo compare un elemento con todos los demás. ¿Sí? Por ejemplo, el counting sort, no hace falta que yo compare todos los elementos contra todos. ¿Sí? Eh, ¿Cómo funcionará eso? Dirán algunos. Bueno, creo que vos lo ibas a dar counting, ¿vale? Si no, después lo Sí, doy sí. yo. ¿Sí? ¿Se puede comparar, se puede ordenar un vector sin hacer comparaciones entre los elementos, sin ver cuál es mayor y cuál es menor? Se puede. Hay que acotar algunas cosas, pero se puede. Déjame ver. Y otro más que me faltaba es adaptativo. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que un método es adaptativo? Cuando se adapta a los datos o al conjunto de datos. Que tampoco vemos ninguno, pero básicamente. ¿Qué sería un método adaptativo? Sería un método que, por ejemplo, se fija, tengo este vector para ordenar, pero yo recorro el vector y me doy cuenta que están ordenados de la peor forma posible, que están de mayor a menor, o quizás que ya están ordenados. ¿Sí? Entonces no lo ordeno y el ordenamiento termina siendo ODN. ¿Por qué? Porque recorrer los elementos y ya está. ¿Sí? Por supuesto que el peor caso no va a ser ese. Pero es un método que se fija qué es lo que está ordenando, se fija qué datos le llegaron para poder ordenarlo de cierta forma según como vengan. ¿Sí? Si viene el peor caso, dice no. Dice, tengo este algoritmo que es muy bueno, en promedio es, no sé, n log n, pero si llegan ordenados de la forma al revés, digamos, si llegan ordenados al revés, me queda n cuadrado. Bueno, entonces lo que yo hago, si me llegan ordenados de esa forma, porque con una pasada yo puedo más o menos ver cómo vienen, si llegan ordenados de esa forma, bueno, en realidad voy a aplicar este otro algoritmo. ¿Sí? Entonces se adapta a qué es lo que le llegó. ¿Sí? Nada. Los tradicionales son
comparativos y no adaptativos, ¿sí? Creo que con esto tenemos todo. Creo que no me estoy olvidando ninguna característica. Pero sí, ¿se entienden estas características? ¿Alguno tiene una duda de las definiciones, de qué significan? El método que parte el vector a la mitad tampoco compara a todos. ¿Sería no comparativo? Sí compara a todos. O sea, el que hablas vos es merge sort. Compara, está bien, vos partís a la mitad y comparás después. Comparás uno con uno y después haces el apareo. Y en el apareo ya sabes cuáles son menores y cuáles son mayores. Así que sí, comparás. No me terminó de quedar lo de in place. In place significa eso. Vos tenés un vector con elementos. ¿Te acordás lo que hicimos con heap sort la clase pasada? ¿Te acordás que al principio qué hicimos? Teníamos el vector de cosas. Me olvidé de la pizarra virtual. Práctica. Esto es clase 1, ¿no? ¿Dónde estoy? Teníamos el vector de cosas, ¿sí? Por ejemplo, este vector, ponele. Me sirve. Tenés este vector. ¿Qué hacíamos? Bueno, lo que hicimos fue crear otro vector. Copiábamos los elementos. ¿Por qué? Porque los ordenábamos como si fuese un heap, ¿sí? Entonces ponerle que estos datos en realidad te quedaban así. Sí. Ahí está, ¿sí? Vos armabas un heap con esos valores. Está bien, esto quedó como heap. Y ya al hacer esto, tuviste que duplicar el vector, ¿sí? Tuviste que duplicar el tamaño. Tenías un vector original, vos creaste un vector nuevo para después para ir insertando en el heap, ¿sí? Entonces, nada, duplicaste el vector. Después el método que hicimos, dijimos, no hagamos esto. Armemos el heap, pero sobre el mismo vector que ya teníamos, ¿sí? Entonces, te queda armado el vector, te queda ordenado el vector como heap, pero no duplicaste la memoria, ¿sí? Entonces, se hace en el mismo lugar el ordenamiento, se hace in place. Básicamente eso significa. Listo, con el ejemplo quedó clarísimo. Gracias. De nada. ¿No dijiste que el counting compara a algunos y no es comparativo? No, el counting no compara. El counting no compara nada. Hace Cuenta. cosas raras. Sí, cuenta cuántas veces se repite, pero nada. ¿Era lo de goTo? ¿What? ¿Qué goTo? ¿De qué estamos hablando? A veces me asustan, chicos. No sé. Bueno, básicamente esto es lo que van a ver hoy. ¿Sí? Métodos que van a ver, por ejemplo, complejidad temporal. Ustedes ya conocen n cuadrado, ¿sí? ¿Cuál me dijeron que conocen como n cuadrado? Me dijeron, bueno, Babelsort. Recuerden siempre que vamos a hacer, cuando hablamos de complejidad temporal, siempre hablamos del peor caso, ¿sí? Cuando hablamos de métodos de ordenamiento, no nos gusta tanto hablar del peor caso, aunque no lo podemos ignorar, ¿sí? Vamos a tener cosas como, por ejemplo... Uy, ¿qué estás tocando? Vamos a tener cosas del estilo... n log de n, ¿sí? Como por ejemplo quicksort, pero a la vez vamos a tener cosas n cuadrado como quicksort, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de método de ordenamiento nos interesa el peor caso, pero en general nos interesa el caso promedio, ¿sí? Ahora, si en un examen les preguntan cuál es la complejidad de quicksort, no pueden dejar de mencionar que el caso promedio es n log n, pero tienen que mencionar que el peor caso, que el peor caso de quicksort es n cuadrado, ¿sí? Y explicar cuál es y por qué se da. Entonces, estas cosas van a ver. Hoy van a ver n cuadrado, van a ver log n, van a ver n, ¿sí? Por ejemplo, el counting sort es n. Creo que el radix también, pero había un backstore ahí metido, no me acuerdo. Después tienen el caso de Mersort, que ahora van a ver. Tengan en cuenta cuando vean Mersort la complejidad, ¿sí? Y por qué la... Digamos, creo que Valentina, vos vas a mostrar cómo se calculan las complejidades, ¿no?
No llegué a preparar las diapos de, de las Bueno, complejidades. no importa, pero quizás yo los interrogue en medio de la clase para preguntarles No me sirve. a ver cómo analizan la complejidad y por qué. Y me tienen que saber explicar, porque esto sí es pregunta de examen final. Generalmente es, explíquenme por qué measort es n log n, tanto para el mejor caso como para el peor caso, como para el caso promedio, si es el único caso. Y por qué Quicksort tiene un caso promedio y tiene un peor caso, ¿sí? Y cómo se calcula cada uno. Ténganlo en cuenta para después, vayan pensándolo. Creo que ya estamos, ¿sí? En cuanto a complejidad espacial, no les quiero spoilear mucho. Quicksort y Mersort van a ser distintos. Place comparativo estable. Bueno, creo que ya estamos. ¿Hay algún tema que nos falte, Valen, para que entiendan el resto de demás? No, ¿no? Porque todo lo demás Creo que es no. recursividad. Ah, ¿alguno no sabe lo que es una mezcla? Yo siempre le digo apareo porque no. Me Igual pregunto. eso lo podemos repasar con los dibujitos, ¿sí? Ah, ¿tenés los dibujitos de esos? Listo. Entonces ni lo explico. Perfecto. Excelente. Bueno, esto es todo lo que tienen que saber para caracterizar métodos de ordenamiento. Y ahora sí, podemos empezar con la clase de Valen, que les va a explicar Quicksort y Mersort y quizás Counting Sort. Y espero que se diviertan, ¿sí? Los dejo con Valen.